Bueno, vamos a hablar un momento acerca de lo que es la energía. Y aquí tenemos que basarnos primero en este principio que nos han establecido y que conocemos a través del tiempo, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Siempre vamos a ver que a nivel de nuestro hogar, por ejemplo, la energía siempre va a tener un proceso de transformación. Pensemos, por ejemplo, en la nevera. Para que la nevera funcione, necesita energía eléctrica. Cuando uno siente la temperatura dentro de la nevera, entonces aquí esa energía eléctrica ha tenido una transformación y puede transformarse en dos cosas. Uno, en luz. Esa energía eléctrica se puede transformar en la luz que uno ve en la bombilla que está dentro de la nevera o en la temperatura, es decir, la energía eléctrica se transformó o en energía lumínica o en energía térmica como tal. Entonces ahí vemos ese proceso de transformación. Pero vamos a recordar qué es la energía. La energía habíamos dicho que era la capacidad que requerían los cuerpos para realizar cambios en ellos mismos o en otros. Y esa capacidad generalmente se puede manifestar de diferentes formas, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Ahorita lo que vamos a trabajar es, primero, las diferentes fuentes de energía a través del tiempo y luego vamos a hablar de las energías, las clases de energías que hay, los tipos de energía que hay. Vamos a iniciar entonces por esas fuentes de la energía a través del tiempo. La primera fuente de energía, eh, más o menos hasta el siglo XIX, o la principal fuente de energía que fue la primera, fue la madera. El hombre utilizó la madera para poder obtener energía, ¿no? Pero aquí ocurrió algo interesante. Cuando el hombre utilizó la madera y se quemó como tal, entonces notó que de eso que quedaba de la madera, que era el carbón como tal, pues también podía volver a generarse energía como tal. Entonces aquí eh, viene la segunda fuente de energía, que fue inicialmente el carbón vegetal y el carbón mineral. Entonces, esa es la segunda fuente de energía como tal. El carbón vegetal y el carbón mineral, ese mineral negro brillante que a veces se encuentra uno formando parte de algunas rocas como tal, ese es. Muy bien. Hacia el siglo XX ya empieza un gran auge con el petróleo, ¿no? Y el petróleo prácticamente empieza a ser la principal fuente de energía a nivel mundial, ¿no? Y ahí es donde nosotros, además de poder producir energía gracias al petróleo, se empiezan a obtener diferentes tipos de materiales también gracias a ese tipo de sustancia, ¿no? Bueno, y viene la situación. Cuando empieza con gran auge el petróleo, entonces la producción de petróleo y además derivados del petróleo, pero esos derivados del petróleo empiezan a ser contaminantes, entonces venimos a la situación en la cual nos encontramos en la actualidad, que arranca más o menos a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, y es cómo tratar de generar o de producir energía sin utilizar estas fuentes fósiles como tal, llámese petróleo o llámese carbón, para evitar ese problema de la contaminación. Entonces, aquí es cuando se viene a tratar de buscar la posibilidad utilizando las energías alternativas. Entonces, estas han sido las fuentes de energía a través del tiempo que hemos utilizado para el desarrollo nuestro como tal, ¿no? Bien, vamos entonces ahora sí a hablar acerca de los tipos de energía que hay. Bueno, a nivel de energía tenemos una energía que es la energía mecánica y la energía mecánica a su vez se subdivide en dos, una que denominamos la energía potencial y otra que es la energía cinética. En ese caso, entonces podemos decir aquí que la energía mecánica entonces se puede presentar como energía potencial, la que está almacenada en los cuerpos, o la energía cinética, que es la energía que presenta un cuerpo cuando está en movimiento. Otro tipo de energía es la energía lumínica. Entonces, cuando se generan esos fotones de luz, entonces ese es otro tipo de energía, la energía lumínica. Otro es la energía térmica, que nos permite tener lo que es el cambio de temperatura como tal, debido al movimiento de las partículas.
Otra energía es la energía electromagnética. Aquí tenemos que hacer énfasis en dos cosas, electro y magnético. Entonces, la parte del flujo de electrones que va a generar ese tipo de, un tipo de magnetismo como tal. Entonces, piensen ustedes eh, en, en el tren de China o esos trenes que se conocen como los trenes que levitan. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos, para que alcancen esas grandes velocidades, más o menos de 300 kilómetros por hora, entonces se maneja directamente por el juego de imanes, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta acá. Otro tipo de energía es la energía eléctrica, que la utilizamos en nuestros hogares y, bueno, a nivel mundial es esencial prácticamente. Es la energía química, entonces hablamos de la energía que está almacenada a nivel de los alimentos como tal o a nivel del cuerpo, en el caso de nosotros, la energía que se produce gracias al desdoblamiento de todos los alimentos como tal. Y la otra es la energía nuclear, de la cual vamos a hacer aquí, ahorita vamos a ampliar un poquitico. Bueno, vamos a hablar entonces cuáles son las fuentes de energía a nivel general. Entonces aquí vamos a hablar de unas fuentes de energía renovables y otras que son las no renovables, ¿no? Dentro de las no renovables, ¿qué encontramos nosotros? Nosotros encontramos a los fósiles y a la energía nuclear, ¿no? Bueno, en esa parte de las no renovables, dentro de las fósiles encontramos al carbón como tal, carbón mineral y al gas natural. En ese caso hablamos del petróleo también, que es el que ayuda a generar también el gas natural, ¿no? Dentro del carbón, el carbón nos ayuda a producir también energía química, y el gas natural, entonces igual, gas natural, petróleo y algunos derivados, entonces también vemos una transformación en energía química como tal. Cuando hablamos de la energía nuclear se puede obtener por dos procesos. Uno que denominamos la fisión nuclear. Cuando hablamos de fisión nuclear es, imaginen ustedes el átomo como tal, el átomo y el núcleo del átomo. Cuando uno habla de la fisión nuclear es romper núcleos atómicos para poder generar energía. ¿Listo? Muy diferente a la fusión nuclear. Cuando hablamos de fusión nuclear es unir núcleos atómicos para poder obtener este tipo de energía, ¿no? En cualquiera de estos casos, de estos no renovables, de estas fuentes de energía no renovables, la cantidad de contaminantes que se generan es muy grande. Entonces, si hablamos de la quema del carbón, por ejemplo, para poder producir energía como tal, genera muchísimos gases en la atmósfera y algunos residuos. Igual ocurre con la parte de la quema del petróleo, y ahí en ese caso entonces contaminantes en la atmósfera y contaminantes a nivel de lo que es en la producción de nuevos materiales, ¿no? Que son contaminantes también a nivel de la parte ambiental. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso de la energía nuclear, aquí ya hablamos de contaminantes tóxicos, ¿no? Vamos a ver esas fuentes de energía renovables. Es decir, cómo yo puedo transformar las energías renovables en energía eléctrica. Uno, hablamos de la energía solar a través de los paneles solares, por ejemplo, que podemos hablar de generar, perdón, la transformación de esa energía solar en energía eléctrica. Puede ser a través de lo que es la energía térmica o hablamos de la energía electromagnética, ¿no? Ahí hablamos de dos tipos de energía. Hace un tiempo la energía solar no tenía tanto auge porque se decía que era costosa y que era poco eficaz. No daba muy buena energía eléctrica, pero en la actualidad ya vemos nosotros que esto se ha ido mejorando a través del tiempo, ¿no? Bueno, otro tipo de energía es la energía eólica, la que se produce gracias al movimiento del aire como tal. Y aquí entonces hablamos de una transformación de la energía mecánica. ¿Por qué? Porque cuando se mueve, cuando el aire mueve las aspas, va a generar una energía cinética.
y ese movimiento hace que la turbina como tal se transforme, o sea, ese movimiento hace que la turbina transforme esa energía cinética en energía eléctrica, ¿no? Entonces, por eso llamamos que es una transformación también de la energía eólica en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Otro tipo de energía renovable alternativa es la de biomasa, es decir, descomponiendo materia orgánica. En ese caso se puede transformar en energía química, por ejemplo, el gas metano, si hablamos en el caso del estiércol del cerdo, en los biodigestores, para poder producir energía química, ¿no? El gas metano que se utiliza en algunos lugares en zonas rurales. Otra es la energía geotérmica, la que genera las profundidades del centro de la Tierra, o sea, el interior de la Tierra, perdón, el interior de la Tierra. Entonces, ese tipo de energía térmica, transformarla también en energía eléctrica, podría llegar a ser un tipo de transformación como tal. Otro tipo de energía renovable, la parte de la hidroeléctrica, que es como nosotros obtenemos energía eléctrica a nivel de nuestro país por el movimiento, los grandes embalses y el movimiento del agua hace que la turbina se mueva y automáticamente se transforma en energía mecánica y esa energía mecánica, que es la energía cinética, se transforma en energía eléctrica. Otra energía es la energía ondiomotriz, la que se produce gracias al movimiento de las olas. Y la otra es la energía mareomotriz, la que se genera también por el movimiento, por lo que es la marea como tal, ¿no? Profe, Entonces,